Buenos días. Gracias días por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Rui. Hay unas grandes dudas sobre qué pasó en Honduras el 28 de junio. Hay grandes dudas. Ujú. Sí, es interesante cómo ha circulado el nombre de Honduras en el mundo. El 28 de junio hubo un cambio únicamente en la presidencia, lo cual es interesante. Los demás poderes, ahí están todos, las instituciones siguen igual. Pero un cambio en el poder ejecutivo, en la presidencia únicamente. ¿Cómo usted califica ese cambio? El mundo dice que es un golpe de Estado, incluso el gobierno de Estados Unidos con 3 meses de atraso prácticamente lo acaba de calificar de un golpe de Estado. Pues fíjese que un tema es internamente lo nuestro, como dicen, el fondo que hay en Honduras, otro tema es la forma. Al final sucedió lo que nadie deseaba y que no desearíamos en este momento estar en la situación que estamos. Ir complicados ante el mundo, con dudas, ante el mundo cortándonos, incluso muchos países amigos cortando ayudas, con muchísimo dolor, porque le digo que esas ayudas a quien van es a los más pobres, no tienen nada que ver con las crisis políticas que se dan en las cúpulas políticas. Pero lo cierto es que lo que pasó el 28 de junio lo va a afectar a la presidencia suya. Pues no tengo la menor duda que va a ser un reto tratar de y vamos a lograr lo que es recomponer lo que haya generado de alejamiento con otros países amigos, y vamos a hacerlo. Lo importante es ir a un proceso que no tiene nada que ver con esta crisis, porque el proceso electoral se convocó desde el año pasado. En Honduras es obligatorio ir a elecciones internas, elecciones primarias, es obligatorio para todos los partidos, a menos que en un partido solo haya un candidato, que no haya movimientos políticos, entonces no va a elecciones internas. De ahí, todos los partidos tienen que ir a elecciones si hay más de un candidato, y de los 5 partidos en Honduras, 3 fuimos a elecciones internas el 30 de noviembre del año 2008, o sea, mucho antes de todas estas situaciones que se dieron. Ahí se eligieron 3 candidatos, todos los candidatos somos varones, y el 28 de mayo de este año ya se hizo lo que es la convocatoria oficial para las elecciones de noviembre 29, que es constitucional el 29 de noviembre. Las elecciones las maneja el Tribunal Supremo Electoral. No tiene absolutamente absolutamente nada que ver con lo que es el poder ejecutivo, legislativo, judicial, con ningún poder del Estado. El proceso electoral lo maneja el Tribunal Supremo Electoral, que son 3 magistrados propietarios y un magistrado suplente, y su única función constitucional es manejar los procesos electorales, tanto el proceso de las elecciones primarias como el proceso de las elecciones generales, de manera que no tiene nada que ver esto con lo que pasó el 28 de junio. Pero bueno, de todas formas, un eventual candidato que vaya a ganar va a estar siempre bajo la vista de una duda internacional. ¿Cómo se justifica legalmente de que un gobierno, que incluso por la OEA no es considerado un gobierno legal, realice unas elecciones? ¿De dónde emana la constitucionalidad, la legitimidad del candidato que sea electo? Bueno, la Constitución de la República, esa es la única que está subordinada al Tribunal Supremo Electoral. Y ese Tribunal Supremo es el que hace la convocatoria, es el que maneja, es el que vigila el proceso. O sea, no tiene nada que ver con los demás poderes del Estado, es un poder totalmente independiente. ¿Cómo explicar eso? Entonces, decir al mundo que en Honduras los procesos electorales tienen un organismo constitucional, que es el Tribunal Supremo Electoral, que no tiene nada que ver con lo que son los demás poderes del Estado. Y es más, algo más interesante es, dígame usted, cuando hay una crisis como la que tenemos hoy, y hay lo que ya está establecido en la Constitución de la República, que es elecciones el último domingo de noviembre cada 4 años, yo creo que no hay mejor oportunidad para que se lleven adelante las elecciones, que sean transparentes, que sean concurridas, y que tengamos un gobierno electo por la voluntad mayoritaria del pueblo. Creo que esa es la mejor legitimación, que nadie puede dudar ni discutir cuando un pueblo libremente elige quién le va a dirigir. Aunque los militares han ido a buscar al presidente a las 6 de la mañana en la cama y pijama y lo han puesto en un avión, lo han sacado del país. Como le digo, son hechos que se dieron, que todos lamentamos. En Honduras hubo algo interesante, y es que creo que nadie estaba deseando que eso sucediese. Lo que usted tiene es
28 de junio, después de un proceso largo de confrontaciones entre unos sectores y otros, de violaciones constitucionales, de violaciones a la ley, de desacatos, desobediencia a resoluciones judiciales, o sea, de atentados fuertes contra la institucionalidad. Yo diría que es una buena enseñanza para entender que la democracia no únicamente es ser electo, sino ejercer el poder con el respeto a las instituciones y el marco de convivencia pacífica y armónica para todos. Entonces, lo que sucedió, Rui, nadie lo deseaba, nadie quiere eso. Sabemos que eso no es conveniente para Honduras. Lamentablemente se dio lo que se dio y la gran pregunta es, ¿y nosotros que somos de la oposición, por ejemplo? Por Dios, ¿y por qué nos van a castigar a nosotros? No tenemos nada que ver con eso. O sea,